¿Qué tal amigos de Súmate al Éxito? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de análisis Jaque Mate. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Estamos a pocos días de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones, esta primera vuelta de elecciones presidenciales y congresales llevadas a cabo el día 11, el domingo mejor dicho, y realmente pues estamos un poco sorprendidos, estamos un poco preocupados, estamos un poco aún sin creer que este resultado que se ha dado el día domingo es el resultado que nos va a llevar a una segunda vuelta prácticamente de definiciones, ¿no? De definiciones entre dos espectros de la política que prácticamente se ubican en las antípodas uno del otro, ¿no? Por un lado está Keiko y por otro lado está el profesor Castillo, ¿no? Ambos representan pues respectivamente propuestas políticas, repito, antagónicas prácticamente, ¿no? Y hay mucha gente que en estos momentos se está preguntando qué va a pasar, qué va a suceder, quién va a ganar, por quién debo votar, voy al voto en blanco, vicio mi voto, y realmente lo que se percibe es un ambiente de una relativa incertidumbre, ¿no? Para ello, para conversar acerca de ello, hoy estamos con dos jóvenes profesionales. Primero, quiero mencionar a Daniel Q. Hop. Él es un joven politólogo internacionalista de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y luego estaremos con Carlos Escala Cam. Él es administrador de empresas, es director de ECA Consulting Group, especialista en el asesoramiento, planeamiento de negocios, ¿no? Y bueno, con ellos vamos a analizar, queridos amigos, cómo, cómo estos resultados electorales pueden afectar el ecosistema empresarial, porque finalmente nosotros somos hombres de empresas, hombres de negocios, profesionales independientes, emprendedores en buena cuenta, y nosotros no vivimos del Estado, no vivimos de bonos, no vivimos de un puesto en la burocracia, Dios nos libre, ¿no? Aunque a veces es tentador, ¿no? Ya, ni mucho menos pues vivimos, ¿no? Esperanzados en que un cambio de gobierno nos vaya a favorecer porque de repente pues nos va a caer por ahí una dádiva, ¿no? Un contrato, etcétera, ¿no? Nosotros somos hombres independientes, hombres libres, pero, pero como siempre lo hemos tocado acá en Jaque Mate, todo aquello que ocurre en el ámbito político trasciende, para bien o para mal, en el ámbito empresarial y, cómo no, en el ámbito económico. Entonces, con Carlos y con Daniel vamos a conversar justamente acerca de cómo afecta este resultado nuestra economía, nuestro quehacer, nuestras empresas, ¿no? Y también, y también vamos a analizar un poco desgranando, ¿sí? Un análisis fino, a ver un poco qué ha sucedido, ¿no? A nivel de las elecciones congresales, a nivel del ausentismo, a nivel también de los grandes perdedores. ¿Quiénes han sido los grandes perdedores luego de este resultado del 11 de abril? Y finalmente haremos la gran pregunta, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Qué nos espera para el futuro? ¿Será como el 90, ¿no? Que salió el primer ministro Hurtado Miller y dijo que Dios nos ayude? Amigos, estamos en una hora decisiva para nuestro país. Bien, antes de dar inicio a nuestra entrevista con nuestros invitados, a esta entrevista, perdón, con nuestros invitados, quiero invitar a todos a que visiten www.sumatealexito.com. Amigos, ya saben ustedes que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente y aquí encontrarán ustedes una serie de servicios que les ayudarán a avanzar, a hacer más dinámica la reactivación de sus negocios. Así que, repito, visiten www.sumatealexito.com. Bien, también quiero agradecer, antes de pasar al tema que nos convoca, a Yevi Ramos, a Juan Pastrana y a Oscar Salvador, quienes están en producción, y gracias por la oportunidad por conducir Jaque Mate. Bien, ahora sí, amigos, sin más preámbulo, quiero presentar a los invitados de esta noche, ¿no? Primero, Daniel Q. Hop y luego Carlos Escala. Buenas noches, bienvenidos a Jaque Mate. Buenas noches, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos. Bueno, amigos, tanto Daniel como Carlos son ya amigos de la casa, siempre nos han acompañado acá en diversas oportunidades, en diversos programas, ¿sí? y, y los hemos convocado porque queremos tener, queremos tener un análisis desde dos perspectivas, más allá de lo político, ¿ok?
queremos preguntar cómo nos va a afectar este resultado, ¿no? A nivel empresarial. Una primera lectura, un comentario inicial, Daniel, y luego Carlos, por favor. Bueno, sí, en definitiva, el resultado ha sido bastante preocupante, debo decirlo, sobre todo porque deja espacio a la posibilidad de que una persona totalmente antisistema, antimercado, antilibre mercado, se posicione pues como líder de una nación que hasta hace algunos años era pues el león dormido de la región, ¿no? Recordamos que no hace mucho Perú ya se posicionaba como pues uno de los países con mayor potencial de la región. Empezamos a organizar eventos internacionales de la talla de APEC, que no es poco decir. Estuvimos en los procesos de firma del TPP, con todos sus pros y sus contras. Estuvimos en el proceso, fuimos considerados, en fin. Y ahora nos vemos en una situación eh, casi dramática, pero que va acorde también en muchos sentidos a cómo está yendo la región, cómo la región de por sí ya se está debatiendo pues entre derechas e izquierdas de una manera ya encarnizada casi, ¿no? Entonces, nos ha tocado a nosotros en esta elección, quizás con uno de los candidatos más extremos de Latinoamérica, probablemente, por lo menos de Sudamérica sí, eh, que es el caso de Pedro Castillo, ¿no? Un ambiente preocupante, un contexto preocupante, ya de por sí el hecho de que se le esté dando la oportunidad, porque se entiende de dónde nace el voto que ha tenido, el porcentaje, es una suma de esfuerzos propios con eventos fortuitos que lo han favorecido, como casi la desaparición de UPP y del FERPAP en estas elecciones, pero al mismo tiempo al entorno empresarial definitivamente lo preocupa y si es que hay algo que resiente al mercado y resiente al ecosistema empresarial es la falta de certeza, esa falta de seguridad desincentiva la inversión extranjera y local. Y es un ambiente que vamos a vivir de acá por lo menos hasta junio, que se den las elecciones, a la primera semana de junio que se dé la segunda vuelta. Y ya, si es que Castillo ganase las elecciones, que yo lo veo improbable, pero todavía existe la posibilidad, pues entonces estaríamos en un escenario aún peor porque ya ni siquiera estamos hablando de un contexto de dudas, sino ya de una certeza amenazante para el libre mercado como tal. Correcto, muy claro tu comentario, Daniel. Bien. Adelante, Carlos, por favor, tu comentario inicial. Bueno, construyendo un poco sobre lo que ha dicho Daniel, el temor es porque creo que tenemos antecedentes de ambos estilos, obviamente en otro momento, obviamente las variables han cambiado, pero, por ejemplo, ¿no? En lo que respecta a Keiko, Keiko en las anteriores elecciones se alejó un poco de el plan de su padre, de los antecedentes, de los vínculos de su padre. En esta campaña los ha abrazado. Ese ha sido un cambio en su estrategia de marketing. Entonces entendemos de que también el gobierno va a seguir un poco la forma de gobierno de Alberto Fujimori. Por el otro lado tenemos a Pedro Castillo, eh, leyendo un poco el manifiesto del partido, leyendo un poco entre líneas en sus declaraciones y las de su vicepresidenta y las del líder del partido, ¿no? De Cedrón, también más o menos se dibuja cómo quiere gobernar, también viendo un poco a la región, viendo con quiénes se compara, quiénes son sus amigos, podemos analizar un poco de cómo quiere gestionar. Entonces, ambos escenarios son feos, esa es la realidad, ¿no? O sea, si hablamos de tema empresa, ninguno de los escenarios deja un buen sabor o te deja esperanzas para algo, ¿no? Porque creo que por un lado, hablando como empresa como tal, el modelo de izquierda es lo peor que le puede pasar a la libre empresa, al libre mercado, a las exportaciones, a las importaciones, una serie de cosas, ¿no? El sistema bancario. Es horrible lo que se puede hacer. Y ya tenemos desde Velasco, Alan García,
¿no? El mismo Fujimori vendiendo las empresas, o sea, como digo, es una mezcla de todo lo malo que hemos vivido desde el 70, 65, ¿no? O sea, todo lo tenemos en esas elecciones, ¿no? Literalmente, o sea, estamos eligiendo entre los dos peores escenarios. No hay mucho discurso esperanzador en ese aspecto, ¿no? Correcto, correcto. Sí, efectivamente. Yo siento que, a ver, eh, yo tengo 51 años, ¿ok? Yo he vivido varios capítulos, creo, dramáticos de nuestra historia. Parte del gobierno militar, de la primera fase, luego la segunda fase, el retorno primero la constituyente del 78, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan, el desastre del primer gobierno de Alan, mejor dicho, luego la entrada de Fujimori, el shock económico, los años de subversión, luego la bonanza, ¿no? Que estuvo acorde con un macrociclo económico que se dio y que favoreció el crecimiento de nuestro país. Pero hay un tema también que quería tocar un poco acá ahora, aprovechando estos comentarios iniciales, y es el de ese, vamos a decir, yo creo que es un mito, ¿ok? Es un mito, sí, tiene algo de real, pero ciertamente creo que es un mito esto de que el gobierno justamente de Fujimori, ¿no? Fue el padre, pues, de este pseudo milagro económico en el que hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Coincido con Daniel en que nosotros ya hemos estado casi, ¿no? Alucinando que ya estábamos a un pasito de ser parte de la OCDE, ¿no? Pero realmente eso nunca se iba a poder concretar porque la agenda pendiente, la deuda social, ¿no? Las brechas, etcétera, las desigualdades, siempre eran como un lastre, ¿no? Que nos tenían aguantados, ¿no? Y creo que ese es un pasivo muy grande que te deja la Constitución del 93. Por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba a Marta Chávez hablando en una entrevista diciendo que para ella era inconcebible que este resultado que se ha dado el día domingo, ¿no? Y en su mente no entraba, no cabía cómo hubieran peruanos que despreciaran tanto lo hecho por Fujimori, ¿no? Por el Fujimorismo. Yo ciertamente, por ejemplo, no coincido con esa visión, porque el Fujimorismo y el modelo Fujimorista dejó muchas brechas, ¿no? Muchas brechas pendientes de achicarse, ¿no? Y lamentablemente creo yo que eso con el tiempo se ha amplificado. Y por eso quiero pedirle a la producción que nos ayude con las primeras dos diapositivas. Por eso, queridos amigos, justamente quiero hacerles esta pregunta, ¿no? Más allá de que coincidamos, ¿no? Con el enfoque, quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo así llegamos a este resultado? ¿Cómo así llegamos a este resultado en el que, para mí, honestamente, la propuesta más prometedora desde una perspectiva proempresarial era, y lo hemos dicho acá en el programa, era Rafael López Aliaga, ¿ok? Y sin embargo, una vez más, como también pasó cuando se presentó Pérez de Cuéllar, ¿no? Hemos elegido, ¿no? Tal vez un poco no tan bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Y tenemos un resultado que nadie esperaba. Entonces, Daniel, Carlos, ¿cómo llegamos a este resultado? ¿No? O sea, ¿qué impulsa a la gente, ¿no? a tener, por ejemplo, en la primera columna de los resultados que acabamos de justamente de jalar de la página de la OMPE al 99 punto y pico por ciento? ¿Qué genera que tengamos a un Pedro Castillo, un lapicito, ¿no? En la primera columna, en el primer lugar, ¿no? Luego de este conteo, ¿no? De esta publicación Ujú. de la OMPE. Yo creo que es una suma de diferentes factores, ¿no? En primer lugar, es cierto, hay una deuda social que se viene arrastrando desde hace años, eso es innegable. En muchos sentidos se podría considerar que la constitución de Fujimori, en teoría, podría haber no generado, pero sí no contribuido a reducir estas brechas, se puede considerar sí. Sin embargo, creo que patear el tablero y culpar directamente pues, al mercado libre o al neoliberalismo de una no es pues, la solución más
racional, sino es una solución emocional, y es justamente lo que ha apelado Pedro Castillo durante toda su campaña. De hecho, ha apelado a el votante emocional. Si es que una prueba clara de eso es que apenas terminaba la primera vuelta, él ya se sentía totalmente ganador de la segunda, él ya se sentía pues gobierno. Entonces esto responde a que su electorado es un electorado estrictamente emocional y no tan racional en ese sentido, y por lo tanto estas reacciones son estímulos que ayudan al votante a mantenerse firme. Ahora, muy aparte de esta deuda social que se ha venido arrastrando y que explica el por qué la posición de Pedro Castillo es tan atractiva en el interior, este éxito de Pedro Castillo también responde a otros factores. En primer lugar, a que dos partidos que el Congreso pasado tuvieron una fuerza no menor, que son UPP y FREPAP, estas elecciones no estuvieron presentes básicamente por dos razones. En primer lugar, el FREPAP porque no tenía un candidato presidencial, y unas elecciones generales son diferentes a unas elecciones congresales. Normalmente las elecciones presidenciales es la cabeza, el presidente, el que te arrastra los votos del Congreso. Ellos tuvieron éxito la vez pasada porque era una campaña congresal, era un juego totalmente diferente al que se ha jugado esta vez, y sin un candidato presidencial no han podido jugar al nivel. Y del mismo modo, UPP con un candidato tan débil como es José Vega, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto genera un vacío políticamente hablando, genera un vacío en un grupo no menor de electores que, buscando una solución a estas fracciones sociales y viendo que sus opciones eran probablemente viables, o Verónica o Pedro Castillo, se fueron con Pedro Castillo porque era el que realmente en el discurso representaba más esa lucha de clases, si es que le podemos llamar así, que Verónica Mendoza, que lo que representaba más era una izquierda progresista, una izquierda tibia, si se le quiere llamar. Entonces creo que es una suma de factores la que lo ha llevado a Pedro Castillo a donde está, y creo que justamente los debates lo ayudaron bastante. Si no recordamos mal, el debate de el debate en el que estuvo Pedro Castillo fue el debate en el que estuvo Hernando de Soto, donde él era prácticamente el único representante de la derecha, junto con 4 candidatos de izquierda. Entonces, como Hernando de Soto jugaba casi un juego totalmente diferente dentro de ese debate, Pedro Castillo tuvo la oportunidad de pasar por encima de todos los otros candidatos de izquierda de manera clara en el debate. Entonces, esto no solo hizo que su nombre empezara a resonar más, sino que los que aún estaban dubitativos entre las otras opciones de izquierda y coincidían con el discurso de Pedro Castillo, terminaran decantándose por Pedro Castillo. E incluso esto coincide con una decaída importante en el electorado de El Escano, que si mal no recordamos, Acción Popular no es un partido necesariamente de izquierda, pero El Escano es del ala más de la izquierda de Acción Popular, y por ende tenía votantes que simpatizaban con la izquierda, y él ha tenido un descenso pues que de 16% a 11-10%, y parte de este electorado también pues ha sido acogido por Pedro Castillo, ¿no? Entonces es una combinación de factores. Eso, y bueno, la verdad que para el motivo de su campaña, la estrategia de campaña que ha tenido ha sido la mejor que ha podido. Ese estilo de campaña antigua que quizás no debió hacerse en un contexto de coronavirus, que es irte de pueblo a pueblo en mítines gigantes, con aglomeración de gente, etcétera, que es un riesgo que él tomó, y justo ese tipo de campañas, que son campañas estrictamente emocionales, no tanto racionales, son las que terminan de encauzar el voto hacia Pedro Castillo, me parece. Bueno, Correcto, mi sí, punto de sí. vista, Yo coincido en que definitivamente, a pesar de las brechas no achicadas, ¿no? Sí, quería hacer un comentario antes de darte el pase, Carlitos. Sí, decía que yo dale, coincido dale. en que, a pesar de que eh, no se hayan achicado las brechas, definitivamente patear el tablero no es una opción. Sí, sí, muy de acuerdo, Daniel. Carlos, adelante, desde tu enfoque, ¿no? La parte empresarial. ¿Y qué papel ha jugado en este proceso? Bueno, hay que entender cómo está estructurado en el Perú el ecosistema empresarial.
¿no? Eh, Hay una palabrita que se viene estudiando desde los 90, estamos 2021 y no se ha llegado al punto en el que se espera, ¿no? Si se habla de una deuda, y es la descentralización, ¿no? Nosotros ya teníamos ahora una agenda, un plan nacional de infraestructura que iba a ayudar a descentralizar, pero parece que no ha sido suficiente, ¿no? O sea, parece que estas promesas del futuro, porque las obras toman tiempo, ¿no? Hacer un tren, y sobre todo en Perú, que hay tantas adendas y tantos problemas, tanto de corrupción como en el desarrollo operativo de las obras, te toman muchos años. Y lo peor es si las obras se caen, entonces como que no deja un buen sabor en las personas que iban a ser beneficiadas por ese tema, ¿no? Analizando un poco el resultado, ¿no? De las elecciones, eh, vemos que, como dice Daniel, el tema del trabajo en campo ha sido súper importante, ¿no? Y creo que lo hemos visto cuando hemos estado, los que vemos un poco de televisión, que es donde están las entrevistas, ¿no? O los periódicos, que nos hemos engañado. O sea, el factor prensa y el factor encuesta nos mantuvo en una pelea, ¿no? Este, donde estaban algunos candidatos que han tenido mucha pantalla y que al momento de ver las gráficas del resultado, o sea, no están. O sea, no están ni en el top 5 ni en el top 7. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la cobertura, del alcance de los medios? ¿No? Ese es otro factor que ha afectado totalmente el tema de las votaciones. Y si hablamos de empresa per se, creo que lo que la gente quiere distribución de la riqueza, ¿no? Eso es lo que trato de entender entre líneas, más por un lado, más por el lado, mejor dicho, de Pedro Castillo, que creo que lo entiendo un poco mejor, porque va por el discurso del recurso, cómo se explota y quién se beneficia. Eh, no logro entender todavía al electorado que ha votado por Keiko Fujimori. Como te digo, la única forma en la que busco entenderlo es vinculándolo al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Cuando tú viajas a Claro, provincias, lo que te dicen las personas es, yo tengo una posta, un colegio y una pista, buena, mala, bonita, fea, por Alberto Fujimori. Entonces, eh, eh, si lo vemos como una estrategia marquetera, los tangibles, no los activos, perduran. Como te digo, bueno, malo, bonito, feo, ellos tienen ahí una estructura donde antes no había. Construyó carreteras, ¿no? En la selva lo recuerdan mucho, en el norte lo recuerdan mucho, y creo que les han hecho recordar ese tema de que el inicio de la descentralización, o sea, luego del gobierno de Velasco y de Alan, ¿no? Con las obras se marca un camino para luego un Toledo, un Alan 2 o un Humala que utilizaron esas pistas para sacar los productos, ¿no? Entonces creo que por ahí han trabajado ese aspecto de esto es gracias a las carreteras que hizo Alberto, ¿no? O al colegio que hizo Alberto o a la posta que hizo Alberto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego las peleas de la derecha, ¿no? López Aliaga con De Soto, Acuña, o sea, si lo vemos en orden es López Aliaga, De Soto, Lescano, Verónica Mendoza, Acuña y Forsyth, ¿no? Entonces, en verdad es bastante difícil analizar cómo ha pensado el electorado, ¿no? Porque es más, hasta están por ahí intercalados, ¿no? En temas de derecha-izquierda, en temas de quién es más liberal, más conservador. Si me sí, permites sí, acotar, correcto. Adelante, claro. disculpa que te corte, Luis, me parece que la campaña de Keiko ha sido una campaña bastante interesante. Creo que ha hecho justamente lo que tenía que hacer realmente, porque Keiko venía con dos imágenes, básicamente. Una, de un fujimorismo separado, un fujimorismo, llamémoslo keikista, y la de un fujimorismo obstruccionista. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Keiko durante esta campaña? En primer lugar, apelar al núcleo duro del fujimorismo que lo había perdido, pues, cuando le quitó el indulto al padre, cuando se peleó con el hermano. Entonces, apelando a este núcleo duro, ha recuperado el voto albertista, llamémosle así, que no es menor en Perú, justamente por todo lo que Carlos mencionaba.
y ha recuperado un porcentaje importante de electores por ese lado. Por otro lado, ha hecho trabajo de bases, fundó la Escuelita Naranja, etcétera, y además trató de hacer una lavada de cara con respecto a todo el proceso obstruccionista por el que pasó, tratando de dejar eso de lado y enfocarse más en la victimización con respecto a las acusaciones y la persecución, que probablemente ella la llame como una persecución política hacia Keiko y sus meses en prisión. Entonces ha sido una campaña donde ella ha cubierto todos los checks que tenía que cumplir, y aún así, o sea, si vemos porcentualmente, ha tenido un castigo importante con respecto a otras elecciones presidenciales. O sea, recordemos que la última vez, pues, o las últimas veces, el porcentaje de Keiko no te bajaba un 30%, y esta vez, pues, se está quedando con un 13% del electorado aproximadamente. Entonces, a pesar de esto, creo que justamente este voto que pierde con respecto al 30% regular es el voto que ganan, pues, López Aliaga, Hernando de Soto, etcétera, y ella se queda con un 13%, que es el 13% que te va a votar por fuerza popular, llueve, truene, nieve o caiga lava de un volcán. Correcto, sí, efectivamente. Yo coincido también, Daniel, en ese enfoque, ¿no? Porque creo que este porcentaje que ha obtenido Keiko, definitivamente, que ni siquiera llega al 20%, representa ese núcleo duro, ¿no? Ese núcleo duro, vamos a decir, albertista, ¿sí? Digamos, los fujimoristas de la vieja escuela, ¿no? Ya le escuché también en la mañana a Marta Moyano, ¿no? Y por ahí a otros personajes más, aparte de Marta Chávez, ¿no? Que en este momento están teniendo como un segundo debut, ¿no? Carlos y Daniel, ¿cómo ven ustedes el tema de el impacto, ¿no? El impacto de las redes sociales? En un momento, creo yo, pensábamos que todo era Twitter, Facebook, Instagram y no sé qué más, ¿no? Otra red tal vez, ¿no? Y ya hemos visto que este señor Castillo, pues definitivamente ha dado una lección, ¿no? De que no es así. Sí, efectivamente. Las redes sociales pintaban para jugar un rol fundamental en estas elecciones, básicamente por un contexto COVID. El problema es que el uso de redes sociales en campaña no te funciona del mismo modo en todos los lugares del Perú, pues. En Lima te puede funcionar tranquilamente. El ejemplo más claro son los morados en el Congreso pasado, que tuvieron un movimiento brutal en las redes, y con eso ganaron los curules que ganaron básicamente en Lima. Pero, pero te enfrentas pues contra el animal político antiguo, que justamente apela a ese elector que no te va a votar en base a las redes sociales, sino a la presencia física y a las emociones que te genera el candidato, ¿no? Entonces, creo que muchos candidatos, no quiero decir que cometieron el error, porque era acorde con lo que había que hacer en un entorno COVID, de no hacer grandes campañas multitudinarias, etcétera, pero finalmente terminan perdiendo contra digamos, el modelo electoral de siempre. Es un tema interesante recalcar, que creo que no se va a repetir en unas elecciones post-COVID, porque en unas elecciones post-COVID se combinan ambos factores. En otros países, las redes sociales sirven pues como un elemento casi que te inclina la balanza, un elemento determinante en las elecciones, pero es que no es solo las redes sociales, porque utilizan también las campañas regulares, lo vemos en Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, los candidatos básicamente limeños se han enfocado estrictamente a las campañas de redes sociales, mientras que dejaron espacio a la campaña tradicional, al Perú Libre, pues. Correcto. Bueno, Carlos, ahí tenemos justamente en la pantalla tenemos, perdón, Carlitos, ahí tenemos justamente en pantalla el resultado del Congreso. Bueno, ahora se habla mucho de la gobernabilidad, ¿sí? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, este resultado de acuerdo a esta pretendida gobernabilidad y cómo una gobernabilidad lograda o una gobernabilidad no lograda puede, digamos, afectar la viabilidad país? creo que lo primero que me viene a la mente cuando veo el tema del Congreso es cómo se va a mover de acá en adelante, porque
va a haber una lucha de intereses, ¿no? Y lo que vamos a ver es a qué lado tira cada uno, ¿no? O sea, creo que los fujimoristas son expertos en jalarse congresistas. O sea, eso es por lo primero en lo que partimos. Lo segundo va más por el tema ideológico, ¿no? O sea, pongamos un escenario, que Pedro Castillo gana, acá sale que tiene 12,8, son 32 congresistas, Fuerza Popular tiene 24, entonces tiene más. Ahora vamos a ver cómo negocia con la izquierda, ¿no? Tiene tres congresistas de Juntos por el Perú, como Acción Popular tiene 21 congresistas. Acción Popular es un partido extraño porque de por sí adentro de ese partido hay intereses divididos, ¿no? No por el lado económico, sino por el lado ideológico, ¿no? Entonces hay que ver para qué lado tira cada miembro de Acción Popular. Igual en el tema de Alianza por el Progreso, ¿no? Nosotros vemos a Acuña, o mejor dicho, mucha gente ve a Acuña como un candidato de provincias, ¿no? Él es muy fuerte en el norte. Entonces, por más de que lo vean a él como un capitalista, empresario, dueño de universidades, vamos a ver hacia dónde van sus intereses y los de sus congresistas. Entonces, por eso te digo que hay bastantes puntos que analizar, ¿no? Habría que ver la lista de personas que han ingresado, cuáles son sus perfiles, y luego creo que lo hemos visto en el anterior congreso, un partido de izquierda entró y el primer día se separó, dijo, hemos entrado acá como una facción y de acá en adelante ya nos separamos. Entonces, lamentablemente nuestro congreso nos deja esas experiencias, ¿no? Así que hay que esperar. Correcto. Efectivamente. Uy, perdón, te interrumpí, Luis, Adelante, Daniel. continúa. Ah, Adelante gracias, con tu gracias. comentario, por favor. Sí, sí, Gracias. adelante. Yo sí coincido con Carlos, me parece que eh, el tema con el Congreso es este. Si estamos hablando de la relación Congreso-gobernabilidad, mientras más partidos separados haya, es peor. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos el gran problema de que Perú está en una crisis partidaria desde hace años. Uno de los principales elementos de un partido tiene que ser siempre la predictibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que tú tienes que saber qué posición tomaría el partido con respecto a X escenarios en base a las bases ideológicas del partido. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos partidos de este Congreso nosotros podríamos decir realmente ideológicamente son ubicables? Fuerza Popular, sí. Perú Libre, claramente. Juntos por el Perú y Partido Morado, en cierta medida. Pero es que ahí tenemos una Acción Popular dividido ideológicamente, como bien menciona Carlos, que ha metido veintitantos congresistas, pero no todos son congresistas pues del ala del Escano. Hay del ala del Escano el ala de Díaz Canseco, junto con Vitocho, que es una diferencia ideológica importante. Tenemos Alianza para el Progreso, que tiene el gran problema, y lo viene teniendo desde hace tiempo, que desde su fundación es un partido que funciona de manera administrativa, pero no funciona de manera política. ¿Qué voy con esto? A que administrativamente es un partido que es efectivo, porque tiene los medios para ser efectivo, pero políticamente es un partido que no tiene no tiene una identidad política, entonces es difícil reconocer hacia dónde van a ir. Y a eso se le suma el gran problema de que tiene Alianza para el Progreso, y es que hay una gran diferencia entre el partido Alianza para el Progreso y la bancada Alianza para el Progreso. La bancada Alianza para el Progreso ha tenido en más de una ocasión problemas con el partido porque una vez que llegan al Congreso, cada uno defiende sus propios intereses, su propia agenda, etcétera, y esto ocasiona pues que no se pueda identificar claramente. Renovación Popular me parece que, al igual que los primeros casos, está bastante claro hacia dónde van a ir, cuál es su posición. En el caso de Avanza País es un tema un poco complicado porque es como que económicamente de derecha, pero en un aspecto social son conservadores, pero no al punto de Fuerza Popular o Renovación Popular, son socialmente un poco más liberales, no extremadamente liberales, pero sí un poco más liberales. Y luego tienes partidos como Somos Perú, Podemos Perú y Victoria Nacional, que realmente no se termina de saber nunca de qué posición tiene. Somos Perú ha pasado por diferentes posiciones en el espectro. Actualmente con Vizcarra y Salaverry como cabezas no se puede saber pues realmente cuál es su posición en el espectro. Podemos Perú es un partido que toda la vida, desde su creación, básicamente ha tenido una agenda relacionada al tema SUNEDU, y de ahí en adelante
lo único que ha hecho es moverse entre izquierdas y derechas, dependiendo de la conveniencia económica de Pepe Luna. Y Victoria Nacional, siendo un partido nuevo realmente, porque, o sea, el partido antes de llamarse Victoria Nacional era el partido del Pastor Lai, que no te ganaba ni las direcciones de la Zapafa, pero con Forsyth ha llegado pues a otro nivel, digamos, electoralmente hablando, pero que tampoco es políticamente identificable. No es políticamente identificable dentro del espectro, porque es muy nuevo, todavía no sé, si uno lee sus planes de gobierno es difuso, no es fácil entender en qué posición en el espectro están, porque probablemente ni ellos lo sepan y lo van a descubrir en el camino. Entonces, teniendo partidos tan impredecibles, nuevamente el factor predictibilidad, la gobernabilidad es súper complicada. Ambos factores afectan la cantidad de partidos en general y la cantidad de partidos impredecibles. Ambos factores son terribles para la gobernabilidad. Bueno, acá lo que hemos hecho es vacar a Luis Enrique. Sí, sí, sí. Automáticamente, Le hemos dado golpe de automáticamente le hemos estado. sacado, sí. Sí, sí, sí. Ya, Le hemos, mira, creo que, o sea, para ver un poco el tema del futuro, porque en verdad justo hemos estado hablando del tema de impredictibilidad, creo que un ejercicio interesante es ver qué pasaría con estos congresistas si sale uno, si sale el otro, ¿no? O sea, ¿a dónde crees que, que tiraría cada uno? Porque, mira, si me pongo a ver una variable, solamente una variable, derecha-izquierda, entonces, teniendo las dos cabezas, ¿no? Como Perú Libre y Fuerza Popular, entendiendo que uno es derecha y el otro es izquierda, ¿no? Haciendo un ceteris paribus y tratando de dejar varias cosas de lado. Eh, Como te digo, mi principal problema es Acción Popular, porque no sé cómo van a funcionar, trabajar entre ellos. Yo creo que, y vienen arrastrando el tema de las peleas internas, o no decir peleas, sino diferencias ideológicas internas, por maquillarlo un poquito. Alianza por el Progreso, como te digo, presenta lo mismo, ¿no? Hay que ver hacia dónde van los intereses, si es hacia la empresa, como es el líder del partido, o hacia el interés de la provincia que lo elige, ¿no? Renovación Popular de derecha, Avanza País de derecha, Somos Perú de derecha, Perú Podemos de derecha, Victoria Nacional de derecha, juntos y el Partido Morado son de izquierda, pero como son una izquierda un poco más liberal, en teoría, ¿no? No comulgan con muchas cosas de las que ha dicho Pedro Castillo. Entonces, lo que, ahí hay que ver cómo va a manejar Pedro Castillo. Han dicho que no quieren negociar, que no quieren aliarse con ajá. nadie. Entonces, es un poco difícil analizar cómo va a funcionar, porque ahí los demás ya están en cero, ¿no? Desde el Partido Claro. Moreno hacia atrás ya son muertos. Lo que pasa es que es un poco difícil de analizar política hablando solo de izquierdas y derechas en un país como Perú, porque el análisis político nunca puede ser lineal de izquierdas y derechas porque también tienes una línea transversal que es conservadurismo y liberalismo. Entonces, el problema es este. Honestamente, a mí no me queda claro pues que Somos Perú, Podemos, Victoria Nacional sean partidos de derecha, así como no me queda claro que el Partido Morado sea un partido estrictamente de izquierda. No creo que en el espectro horizontal, que es derecha-izquierda, el Partido Morado esté tan a la izquierda como para compararlo con Perú Libre, en lo absoluto. Conjuntos por el Perú podría tener algunas coincidencias, pero no en el enfoque lineal, sino en el enfoque vertical, que es el enfoque conservadurismo-liberalismo, porque son partidos que tienden hacia lo liberal, pero es que económicamente no están en la misma línea necesariamente. El tema nuevamente es que hay otros partidos que responden a otros estímulos. Pues, de nuevo, Somos Perú, Podemos Perú, Victoria Nacional, el mismo APP, responden a diferentes estímulos. Podemos Perú y APP responden a un estímulo relacionado directamente con la industria de la educación. Si yo soy Perú Libre, lo primero que haría, y llego a ser gobierno, lo primero que haría es negociar el tema SUNEDU con APP y con Podemos, porque de manera rápida estoy obteniendo un 13.2%, que es importante si es que no tengo la mayoría absoluta y me acerca bastante a una cantidad importante de congresistas. Entonces, el tema con esto nuevamente es que no se puede analizar política en el Perú utilizando una línea horizontal exclusivamente, izquierdas y derechas, porque la línea transversal, la línea vertical, te dice bastante. Nuevamente, otro ejemplo claro de esto. Nosotros podemos tener en Avanza País una derecha que está digamos, en el espectro, está en la derecha,
pero en el espectro vertical no está tan hacia el conservadurismo como Renovación Popular, que sigue siendo derecha, pero es mucho más conservador. Y del mismo modo, tenemos, y es el ejemplo más claro de esto que te comento, Juntos por el Perú contra Perú Libre. En el espectro, los dos están a la izquierda en la línea horizontal, pero es que en la línea vertical son dos opuestos totalmente diferentes. Entonces, yo creo que si es en un eventual gobierno de Pedro Castillo, si es que lo que planea no es cerrar el Congreso, como ya he advertido mil veces, lo que va a tener que hacer es alianza política con diferentes partidos basados exclusivamente proyecto por proyecto. No, no va a poder hacer una alianza perpetua porque en algunos puntos coincidirá con la izquierda y no con la derecha, y en otros puntos no va a coincidir con los mismos por un tema de conservadorismo-liberalismo. Por ejemplo, probablemente en un tema de impuesto a la riqueza va a coincidir con Juntos por el Perú, pero en un tema de matrimonio igualitario, en definitiva no. Entonces, Perú Libre, y esto nuevamente complica el tema de gobernabilidad, no puede converger constantemente con ninguno de los partidos porque va a entrar en constante conflicto por estas dos diferencias en el espectro. Entonces, eso, como comento, complica mucho la gobernabilidad porque no te deja ver realmente si es que hay equipos claros, digamos, de bancadas. Muy buen análisis, Daniel, muy buen análisis. Ahora, yo quería hacer una consulta abierta, ¿no? Si bien es cierto, estos resultados ya se van dibujando y va quedando el escenario congresal ya más o menos definido, y coincido con la mayoría de puntos que han tocado, esto cómo trasciende al nivel, digamos, del ciudadano de a pie, porque ojo, el ciudadano de a pie, después de lo ocurrido en noviembre del año pasado, ya como que está mucho más consciente también de cierta dinámica, ¿no? Digamos, el grito en la calle puede generar una respuesta a nivel Congreso, a nivel gobierno central, etcétera. Obviamente siempre y cuando los medios, ¿no?, se presten ahí para impulsar ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero repito, ¿ya? ¿Cómo este variopinto que tenemos en el Congreso, ¿no? ¿Creen ustedes que va a poder ser, ¿cómo les puedo decir? Ser coherente con lo que ha prometido a sus electores, para que después la gente no diga, no me representas? Lo que pasa es que, bueno, hay un gran problema con eso, y es que, supongamos, el partido Victoria Nacional puede haber prometido mar, cielo y tierra a sus electores, pero con 5% no va a conseguir ni arena, porque realmente no tiene cómo llegar. Ahora, el problema acá es que, nuevamente, vamos a tener que ver cada uno de los proyectos de manera individual, porque no se pueden ver equipos claros dentro del espectro, porque no solo es un congreso colmado de partidos, sino que colmado de posiciones políticas diferentes. Ahora, a esto se le suma un tema bastante importante, y es el hecho de que se tiene que evitar, a como dé lugar, el gran drama legislativo contra ejecutivo. Y la única manera de evitarlo, y por consecuencia evitar también que hayan estas movilizaciones masivas que justificadas o no, dependiendo de la posición que uno tenga, afectan el panorama político, el panorama económico. La mejor manera de hacerlo es llegando a un mutuo acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, sea quien sea que gane, que se firme lo que antes se llamaba un pacto de caballeros, y en fin, lo podríamos llamar pacto político, que ni el Ejecutivo va a abusar de la cuestión de confianza, ni va a trabajar intentando cerrar el Congreso, ni el legislativo va a trabajar en base a una agenda de vacancia. Yo creo que ese escenario se puede dar exacto. Yo creo que ese objetivo se puede dar si gana Keiko. ¿Por qué? Porque Keiko, el fujimorismo tiene un manejo congresal que no tiene Perú Libre, por un lado, y por otro lado, Perú Libre ya desde por sí ya ha puesto su posición con respecto a ese tema, no está dispuesto a negociar el tema yo no te cierro y tú no me vacas, porque de por sí en sus discursos, en sus entrevistas, ya dijo, si no me dejan trabajar, si no me dejan cambiar la Constitución, los voy a cerrar. Entonces, si es que gana Pedro Castillo, estamos hablando de un presidente que está entrando desde el vamos con la pierna en alto hacia el Congreso. Entonces, es una posición bastante complicada. Ok. Mira, qué interesante, Daniel, y ahí, Carlos, quiero hacerte la consulta. Mira, qué interesante es lo que comenta Daniel, ¿no? Fíjate, está entrando ya un candidato, digamos, si llega a ser presidente, estaría ya entrando con la pierna en alto, ¿no? Como para ser una figura deportiva. Ahora,
Ahora, fíjese por favor en la pantalla que tenemos, la presentación, ¿no? El ausentismo en Lima. Estamos hablando de más de un 30% en general en Lince, Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, Pueblo Libre, etcétera. Distritos que congregan un buen nivel de votación, ¿no? Entonces, Carlos, por ejemplo, ¿cómo se puede sentir, digamos, de aquí a futuro, ¿no? Una persona que no haya votado, ¿sí? Que haya sido parte de este 30% de ausentismo y después diga, no, este presidente no lo quiero, no me representa, este presidente que entra con la pierna en alto, como dice Daniel, no es mi presidente. ¿No crees que hay un poco de irresponsabilidad en estos números de ausentismo? Totalmente. O sea, el tema del ausentismo viene aumentando en los últimos años porque la clase, como dice la vicepresidenta, ¿no? De Castillo, la clase limeña acomodada. El tema del pago de multa no es una dificultad. Es más, creo que de todos los distritos que están acá, creo que la gran mayoría tiene redes sociales y la gran mayoría se pudo haber percibido que para muchos la época electoral es una época de vacaciones, no es una época para viajar y pagar la multa. O sea, eso se ha tornado una nueva normalidad. Y creo, por no decir espero, que esta declaración de la vicepresidenta de Castillo eh, remueva un poco, ¿no? A estas personas porque ya les ha dicho que la clase limeña acomodada ya no va a estar tan acomodada. Entonces creo que golpea directamente a esta lista, ¿no? A los miraflorinos, a los urcanos, zamorginos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va ese lado. Y luego, construyendo un poco sobre lo que dijo Daniel, de, es bastante triste pensar que podamos estar hablando de un conflicto ideológico electoral entre Lima y provincias, ¿no? Hasta en la misma Lima, ¿no? Si tú analizas la diferencia del voto de Lima provincia con Lima región, no tiene un lineamiento. Y eso va justamente porque hemos visto que Lima provincias está aislada, ¿no? Así hasta los conos, ¿ah? Los conos creo que no están tan vinculados con la región y con las provincias. Entonces, con los departamentos, perdón. Entonces, eh, es difícil analizar o causa miedo analizar cómo va a funcionar el Ejecutivo y el Legislativo porque ya partimos de las declaraciones de Pedro Castillo, ¿no? Correcto. Si yo quiero analizar qué tan democrático va a ser un gobierno de Pedro Castillo, es bien difícil de analizar, ¿no? Y tampoco siendo Keiko Fujimori la más democrática, ¿no? O sea, hay que, hay que ver por ese lado. Como te digo, nos han puesto en una situación bien fea, bien peligrosa, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, político, en temas de desarrollo de alianzas internacionales, ¿no? O sea, si queremos analizar un poco el tema de Castillo, ¿no? Vinculándolo a los gobiernos de izquierda, o de Keiko Fujimori vinculándolo al tema de corrupción, ¿no? En el 2021 nosotros, o sea, pensábamos que nosotros lo que estábamos pensando era en la apertura comercial, tecnología, acaban de firmar un acuerdo de desarrollo tecnológico con el gobierno de Corea para implementar temas de blockchain, ese tipo de cosas, ¿no? Parques tecnológicos, 5G, y la realidad es que las provincias están pensando en otra cosa. Todavía está la deuda del chorreo. La Ahora, deuda grave. hay otro tema que no se está mencionando mucho, ¿no? Eh, y creo que lo están asolapando a propósito. Y es el tema de que se está tratando de culpar a la derecha de esta deuda social, más no tomando en cuenta todos los casos de corrupción que tienen los gobiernos de izquierda a nivel municipal y regional, o sea, gobernadores regionales o alcaldes municipales que han estado presos por haberse levantado el canon en algunas provincias o los proyectos o haber encargado a dedo desarrollo de diferentes proyectos. Entonces, si vamos a trasladarle la culpa a alguien, hay que analizar el panorama real, ¿no? O sea, hay personas que están en la cárcel de izquierda por haberse levantado los proyectos. O sea, tampoco es que quiero polarizar el debate, pero creo que se ha estado mencionando bastante del por qué ha salido elegido Pedro Castillo y le están tratando de echar la culpa a la derecha de que la derecha se ha olvidado de las provincias. La izquierda también se ha olvidado de las provincias. Y es más,
Sí, Si analizamos estoy de otros acuerdo. escenarios, Bolivia, o sea, ¿por qué se fue Evo? Porque los bolivianos lo querían chapar del pescuezo, ¿no? O sea, mm, eh, sin analizar Cuba, sin analizar Venezuela, ¿no? O sea, Ecuador y Bolivia han cambiado de gobierno porque la izquierda tampoco los estaba llevando y todo el mundo tiene este speech, ¿no? No queremos ser la siguiente Venezuela. Y es más, a mí me preocupa bastante porque convertir a Perú en Venezuela es súper fácil. Es más, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienes una Lima, provincia, que se abastece de todas las regiones. Si las regiones dicen, ¿sabes qué cosa? Vamos a producir para nosotros, no vamos a, o sea, si le quieren cortar el caño a Lima, la aíslan. Sí, sí, sí. Sí, Mira, si me permites permíteme, acotar. Ezequiel, Ah, sí, 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 adelante, adelante. discúlpame, ya estamos llegando a la parte, a la recta final del programa, ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Pero mire, de verdad les agradezco por estar aquí, por haber estado aquí en Jaque Mate y por haber compartido esta noche con el público de Súmate al Éxito del programa, porque realmente creo que sus aportes técnicos, sus enfoques como profesionales han sido muy, muy importantes como para poder tener una mejor lectura, ¿no? De qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que puede suceder, ¿no? Ahora, estamos, repito, ya casi en la parte final del programa, amigos. Yo quería hacerles dos preguntas breves, ¿no? Primero, sobre estos grandes perdedores, su opinión. Para mí, honestamente, yo creo que el gran perdedor ahorita ha sido el país, y lo digo abiertamente, ¿ya? Sí, sí. Al no haber salido López Aliaga, ¿ok? Sinceramente les digo, porque coincido con Carlos, ¿no? O sea, nosotros ya estábamos con otra cosa en el chip, estábamos con otra velocidad en la mente, ya estábamos proyectando incluso qué hacer el próximo año, cómo invertir y ver qué negocio estábamos por decidir hacer, por emprender, etcétera. ¿Por qué? Porque sinceramente después de mucho tiempo yo me he sentido profundamente motivado a asistir a votar, ¿no? Y con convicción votar por un candidato. Después de muchos años, ¿ok? Y mi voto fue por Rafael López Aliaga, porque dije, ni bien entre Popular Porqui, ya se va a comenzar, al toque, se van a comenzar de repente a definir, ¿no? Ejes de acción para poder reactivar la economía, principalmente de los MIPIMES, ¿no? De los emprendedores, de los profesionales independientes, ¿no? Para que la microeconomía, que es de lo que todos vivimos, mayoritariamente aquí en el Perú, 95% del Perú vive de la microeconomía, ¿no? Para que la microeconomía se active, ¿sí? Pero lamentablemente creo que el Perú ha perdido, una vez más, ¿no? Pero bueno, en este escenario, en este escenario hay los derrotados. Y como lo decía fuera de cámaras, con uno de los invitados, yo creo que Rafael López Alea no ha sido uno de los perdedores porque él es un nuevo en política, ¿no? Y simplemente ha sido transparente y ha sido un hombre que ha dicho lo que tenía que decir, lo que quería decir y punto. Tal vez ha cometido errores en su campaña, errores que le han costado, ¿ok? Pero no siento que él sea un perdedor. Pero estos señores que están en pantalla, yo creo que sí, ni siquiera Lescano lo considero yo un gran perdedor porque él ha venido un poco, ¿no? En la parte final a ser inflado. Pero estos señores, principalmente Forsyth, el señor Guzmán y la señora Verónica Mendoza, yo creo que han sido realmente los grandes perdedores porque eran los favoritos y ellos ya creo que se imaginaban ya pasando a segunda vuelta, ¿no? Bueno, Urresti por ahí también, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre estos señores, mis queridos amigos? Si me permites, justo antes de pasar al análisis de los cuatro grandes derrotados, sí, 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 me gustaría comentar un poco acerca del tema de López Aliaga. Creo que efectivamente para el entorno empresarial quizás una elección de López Aliaga hubiera sido positiva, muy probablemente. Lamentablemente, esto en el largo plazo, en los 5 años, lo único que hubiese conseguido en un aspecto social es aumentar o encandecer más lo que ahora ha llevado a Pedro Castillo a donde está ahora, porque habría que entrar en muchos supuestos, ¿no? Pero creo Claro, que si bien López Aliaga considero que en aspectos empresariales definitivamente hubiera actuado de manera muy positiva para el entorno empresarial, sí también considero al mismo tiempo que en el aspecto social iba a generar un aumento en esta brecha o en esta deuda social que hay. Y
a la larga me parece que podría haber afectado al país, nuevamente encandeciendo más a estos votantes emocionales a los que ha apelado Pedro Castillo, con miras a unas elecciones 2026. Quizás un candidato un poco con una visión un poco más social sin dejar de lado el aspecto económico podría haber sido interesante, pero nuevamente estamos entrando en muchos supuestos. Ahora, con respecto a los cuatro grandes derrotados, eh, yo creo que el que menos ha perdido ahí es Urresti. El que menos ha perdido porque Urresti no tiene necesariamente una oportunidad real de llegar a la presidencia, pero esta candidatura lo único que ha hecho es mantenerlo activo en política para que de acá a unos años vuelva a postular al Congreso y muy probablemente vuelva a entrar. Entonces, Urresti está jugando un juego parlamentario, no necesariamente un juego presidencial, porque Urresti muy difícilmente va a llegar a ser presidente. Sin embargo, puede mantenerse siendo parlamentario bastante sencillo y participar en las elecciones presidenciales justamente lo que hace es mantenerlo en el entorno político, teniendo en consideración de que como ya no hay reelección parlamentaria, los siguientes 5 años, al menos en materia política, va a ser bastante difícil para él mantenerse de manera activa. Me parece que Forsyth, de ser un político joven, primera elección, etcétera, es uno de los derrotados porque pintaba para estar entre los primeros. Pero creo que es por errores estratégicos propios. Me parece que cometió un terrible error al pensar que porque tenía popularidad por una correcta gestión de un distrito, podía llegar a ser presidente del Perú de la noche a la mañana. Y creo que, eh, digamos, no supo leer las encuestas, no supo ver que el hecho de que hace meses estuviese con un 20% primero en las encuestas, no significaba que iba a ser presidente, significaba que era el único que estaba haciendo campaña activa porque venía con toda la subida de su performance distrital. Creo que una jugada más inteligente hubiese sido postular al Parlamento en estas elecciones, entrar de todas maneras, dependiendo de con qué partido se mandara, pero sí, entrar de todas maneras y luego pensar en 2026 quizás con un poco más de experiencia, capital político, exposición, etcétera, en una presidencia que probablemente podría haber peleado incluso mejor que esta. Me parece que sí, Verónica Mendoza creo que tiene el gran problema de que se mantiene en el mismo porcentaje de 8% con el que se ha mantenido toda la campaña. Creo que en líneas generales ha perdido bastante frente a unas izquierdas más radicales que le han quitado votos. Ha perdido casi un 10% de electores, porque si no me equivoco, las elecciones pasadas en un punto llegó hasta el 18% y ahora bajaba al 8%. Entonces, de por sí ha perdido bastante, le han castigado bastante electoralmente hablando, pero me parece que el mayor perdedor de estas elecciones es Julio Guzmán. Creo que Julio Guzmán ya se le debería considerar en este punto un cadáver político. Me parece que debería empezar a trabajar administrativamente en el Partido Morado, pero no volver a ser candidato del Partido Morado. Ha tenido mala suerte definitivamente, porque creo que el efecto Sagasti lo ha afectado bastante. Yo creo que el Partido Morado se lo veía venir. No quisieron llegar a la presidencia. Intentaron en 2 ocasiones evitar ser presidentes. Primero presentando una lista con Silva Santisteban como presidente y Sagasti como vicepresidente, que para efectos reales iba a ser presidente del Congreso, y luego presentaron una lista enteramente morada que nadie iba a aprobar. Entonces, intentaron de dos maneras diferentes no llegar a la presidencia, sabiendo que en el entorno pandemia le iba a costar sí o sí porcentajes de aceptación, sea cual sea el trabajo que haga Sagasti en las elecciones. Entonces creo que por motivos externos y por una imagen propia de Julio Guzmán, que es una imagen que ya en este punto casi irreparable, le ha costado votos al partido. Entonces yo creo que el partido debería ya empezar a pensar en otra imagen, en otra cara fuera de Julio Guzmán, trabajar esta cara por los siguientes 5 años para la presidencia, porque Guzmán, si en esta te ha sacado 5, en la próxima te saca 3. Realmente Guzmán, como político, ya es un cadáver en aspectos presidenciales. Quizás puede entrar al Parlamento, quién sabe, pero Correcto. presidencial Yo, ya no, definitivamente ya no, y creo permíteme, que Daniel. esta campaña lo ha matado. Sí, sí. Sí, correcto. Yo siento más bien que el Partido Morado debería sacarlo al señor Guzmán, porque mucho mejor cuadro y creo que mucho más éxito hubiera tenido Carolina Lizárraga. Bien, nos quedan 5 minutos de programa, queridos amigos. Ya, Carlos, Quizás. tus palabras finales sobre la lectura de estos señores. Bueno,
Lo primero es que el tema social era una bomba de tiempo, ya iba, o sea, tenemos antecedentes que nosotros, Lima, no hemos visto, el tema de las fugas de petróleo que contaminaban, el tema de la contaminación de la minería, el tema de la extracción, Conga no va, Tía María no va, o sea, todos esos temas, nosotros los vemos en las noticias, pero no los vivimos en carne propia, no vivimos las huelgas, no vivimos a la policía oprimiendo a las personas tirándole gas. Entonces el tema social iba a explotar sí o sí. Por ese lado, el tema de la izquierda peruana le hemos dejado la cancha abierta porque los candidatos que han salido son los que han hecho trabajo de campo. Mientras los limeños estaban encerrados pensando en la pandemia, ellos han estado paseando, ¿no? Keiko y Pedro Castillo se han estado paseando por provincias y haciendo campaña. Esa es la realidad. En relación al tema de los perdedores, eh, nuevamente, ¿no? Si vemos a los que están acá, son los que más pantalla han tenido, son los que están más atrás en las votaciones, o sea, literalmente. Eh, Coincido en que Forsyth se dejó nubilar por el factor fama, ¿no? Creo que él tuvo que haber hecho la carrera completa, alcalde, terminar la alcaldía, lanzarse al Congreso, ser congresista y luego ser presidenciable. O sea, candidato, ni siquiera es que la tenga asegurada. El Ujú. tema de Urresti también, creo que su fuerte es el Congreso, por ahí ser ministro, ¿no? Como lo ha sido. El tema de Verónica Mendoza, yo creo que ha recibido un espaldarazo muy fuerte, creo que lo golpea bastante el ego. Ella se sentía ya presidenta, la primera presidenta mujer del Perú, y le parece que la primera, o sea, analizando, ¿no? Por ese lado, podría ser Keiko, ¿no? Entonces, es un golpe bastante fuerte el hecho de que la izquierda conservadora le haya quitado tantos votos, ¿no? Y la haya dejado con 7 puntos y algo por ciento, ¿no? Entonces, eso también dibuja cómo era su discurso y cuál es el voto real de las personas, ¿no? Y bueno, Julio Guzmán ni hablar, ¿no? Es un muerto político. El hecho de que esté tan interesado en salir como presidente y que no haya dejado el liderazgo o el puesto de candidato a la presidencia del Partido Morado, a mí no me deja buen sabor. Creo que el Partido Morado se va a tener que reconstruir para poder apuntar a tener más escaños en el Congreso, que creo que es su fuerte, porque hasta que encuentren otro candidato presidencial no tienen mucho que hacer. Y igual con los otros partidos, ¿no? Acción Popular creo que es también uno de los grandes ganadores. Yo no entiendo cómo han tenido tantos votantes, o sea, no lo entiendo porque no entiendo todavía el perfil del votante de Acción Popular, ¿no? Y aún teniendo en cuenta el factor Merino, que pensé que les iba a golpear más. Eh, y el gran ganador es Rafael López de Aliaga, pero como dijo Daniel, creo que esto es una bomba de tiempo, ¿no? Si salía López de Aliaga, el tema social, los paros iban a aumentar. O sea, esto era un vaso que se iba a derramar en algún momento y hay que ver cómo manejarlo. El tema de que Pedro Castillo esté ahí nos está haciendo ahorita a nosotros hablar del tema social, nos está haciendo hablar a nosotros del tema de distribución de la riqueza, el tema de los proyectos en provincias. Como le digo, trato de apaciguar las cosas mencionando el Plan Nacional de Infraestructura, que es un plan de descentralización, ¿no? Con un puerto en Chancay, con un puerto San Martín, con trenes, con una serie de obras, carreteras, puentes, ¿no? Creo que de repente el gobierno debería eh, invertir un poquito más de fichas en el Ministerio de Ambiente, ¿no? En tema de Contraloría, ¿no? En tema de investigaciones. Lamentablemente, como te digo, los videos que tenemos no ayudan porque son de la policía oprimiendo a los campesinos que se quejan porque contaminaron un río o una laguna. Entonces, no, acá no hay un tema de derecha, izquierda, de liberales conservadores, ¿no? Acá hay un tema de cuál es la realidad del Perú y de lo desconectado que está el país, ¿no? Y ni hablar de las fronteras que hemos visto cómo han entrado por todos lados y justamente siempre va a ser culpa del gobierno por ese lado, ¿no? Pero lógico, Carlos, porque también estamos presenciando que este gobierno y el anterior hacen gala de una absoluta ineptitud. Entonces también se trata de un tema de llenarnos, digamos, de que entre un gobierno que tenga claro el concepto de eficiencia, ¿ok? De eficiencia en la labor que tienen que cumplir. Porque como se dice, ¿no? Acá en Perú tenemos exceso de leyes, pero poco cumplimiento y podemos tener muchos Sí, planes.
O sea, pero si no se realizan y eficientemente, pues ¿de qué estamos hablando, no? si me permites acotar una Sí, cosa claro. que también está en debate y no hemos mencionado mucho, que es el tema de las constituciones. Eh, para mí, opinión personal, no va por el tema de cambiar la constitución del 93 o regresar a la constitución del 75, creo que es, no me acuerdo, este, 79. 79, perdón. Va más por un tema del cumplimiento de la ley. O sea, por ejemplo, ¿no? Un Así es. caso muy cotidiano. Una persona roba a otra o mata a otra o viola a otra y esa persona no se va a la cárcel. El problema no es la constitución. El problema es que no se está cumpliendo y es más, le sumamos Sí, otro problema ahí, el tema de los jueces, ¿no? Tenemos los audios de la persona que decía, ya, ¿cuánto quiere que le dé? ¿5 años, 10 años o lo libero? Ese es el principal problema. correcto, yo estoy de acuerdo. El Poder Judicial, es que también muchas personas no tienen claro el concepto de la división de poderes. Piensan que el presidente hace todo o el Congreso y no tienen mapeado que el Poder Judicial también es un poder autónomo. Y el Poder Judicial, queridos amigos que ven también el programa, es una podredumbre. Ya es una podredumbre. Porque un policía captura a un delincuente, ya, y el delincuente llega a la fiscalía y en el Poder Judicial lo liberan. ¿Okay? Y eso pasa muchas veces en un sinnúmero de casos. Bueno, sí, eso da por otro programa, amigos. O sea, ese análisis es grueso y creo que es un tema muy, muy, muy importante. Bien, nuevamente quiero agradecerles. Ya hemos llegado ahora sí a la parte final, nos hemos excedido. Gracias, Jevi, por darnos unos 5 minutitos más. Gracias, Daniel, por estar aquí en el programa. Repito, gracias, Carlos. Muy, muy contento con su participación. Realmente ha nutrificado el programa, ha enriquecido el programa. Amigos, antes de despedirnos, quiero invitarlos, por favor, Jevi, con la lámina, quiero invitarlos al evento Estrategias de Crecimiento Empresarial, de que es el segundo Congreso Internacional que se va a llevar a cabo el 29 de abril, este 29 de abril a las 7 p.m., ¿no? Y en el que nuestro invitado, precisamente Carlos Escalacán, va a estar participando. Repito, es el segundo Congreso Internacional Estrategias de Crecimiento Empresarial. Carlitos, me hubiera gustado cederte la palabra para que invites al público, pero ya estamos sobre la hora. Pero igual, invitamos a todos a que sigan a Carlos también en sus redes, ¿no? A Daniel Q. Carlos Escalacán. Y amigos, también quiero invitarlos para finalizar, ¿no? A que visiten sumatealexito.com. Ya saben, es www.sumatealexito.com. Este es el espacio para el profesional independiente, ¿sí? Ya los esperamos. Daniel, tus palabras finales, despedida y luego Carlos, rápidamente, amigos. Rápidamente, para cerrar, creo que la lección más importante que nos deja este panorama, esta situación, este contexto, es que existe una falta de cultura política en el país que necesitamos combatir a capa y espada. Yo desde mis redes hago el mejor trabajo que puedo para poder justamente generar conciencia política, no convenciendo a otros de que piensen como yo, sino justamente de que puedan generarse una opinión propia en base a datos duros, información dura y contribuir al debate y de esta manera pues tratar de sacar al país de la ignorancia política en la que está. Así que están todos invitados a pasar por mis redes. Me encuentro como Daniel Cujo Pescala en Instagram y yo con todo gusto atiendo las preguntas que tengan porque justamente para eso estoy, para tratar de ayudar a generar conciencia política en el Perú. Y Luis Enrique, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto siempre estar acá. A ti las gracias. Adelante, Carlos. Bueno, hay una frase que siempre se repite, ¿no? De que en la mesa o en las casas es mejor no hablar de política y de religión. Creo que esa frase debería cambiar y dejarlo solamente en religión y hablar de política, porque sí creo que la situación en la que estamos es justamente porque todo el mundo decía, ¿no? No me gusta la política no me afecta, yo hago mis cosas y estoy bien, ¿no? Y hemos dado por sentado esta democracia que hemos vivido, este boom económico, las nuevas generaciones no saben quiénes son las personas que han antecedido y que todavía se mencionan, ¿no? Cuando a un candidato se le vincula con el Movadef, ¿qué es el Movadef y qué arrastra? ¿No? O si alguien es de derecha, este, ahorita han estado circulando por ahí varios documentales en internet, hay que aprovechar para verlos, son gratuitos. Hay mucho contenido en YouTube, en Netflix, si quieren ver Netflix, si quieren ver Amazon Prime, hay documentales peruanos. Está Lucanamarca, está ahí, la caída de Vladimiro Montesino, está ahí. Entonces, como dijo Daniel, el tema es esta educación política que no tenemos, ¿no? No tenemos
en diferentes generaciones y sobre todo para las nuevas generaciones que ya están un poco metidas con el tema de las marchas y ese tipo de cosas, están un poco más enganchadas en las redes sociales de Daniel, se puede ver. Hay que aprovecharlo para luego poder pensar en otras cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, en el factor empresarial, no podemos hablar de empresas si es que no tenemos democracia, si es que no tenemos las oportunidades que nos brindan los TLCs, el pertenecer a comunidades. Entonces, por ese lado, ¿qué es lo que nosotros nos enfocamos un poco y también lo pueden ver en las redes sociales de ECA Consulting Group? Es a educar, es a ser un poco, se me fue la palabra, predicar un poco ese tema de educación, ¿no? Sea educación financiera, sea educación empresarial. Y, ¿por qué no el tema de política? Porque es la base justamente para el desarrollo empresarial, ¿no? Correcto. Así es, Carlos, coincido plenamente, hay que ser evangelizadores, ¿no? Hay que hacer un poco de escuela, ¿no? Desde todos los ámbitos, en el hogar, a nivel de los amigos, en el trabajo, en las redes sociales. Antes se estilaba, queridos amigos, tomar un cafecito y debatir sanamente, porque el debate no es malo, el debate nutrifica el conocimiento, pero últimamente, en los últimos años, creemos que debatir es sacarnos los ojos, no es antagonizar, pero hasta la muerte, porque eso es lo que pasa en las redes sociales, que para mí a veces son redes antisociales. Bien, ese será motivo de otro capítulo de Jaque Mate. Gracias, amigos, por estar aquí en el programa. Gracias nuevamente, gracias a Yevi Ramos, a Juan Pastrana, a Oscar Salvador, gracias a Súmate al Éxito por la oportunidad de conducir este bonito espacio en el que tocamos de todo un poco, ¿sí? Porque al final ese de todo un poco afecta el ámbito empresarial. Bien, amigos, hasta la próxima. Gracias. Esto fue Jaque Mate. Buenas noches.